Hoy, en 678, la estrategia del macrismo. Que a Macri lo juzgue el PRO. Hace 2 días. Macri, para aclarar un tema, ¿usted quiere que la legislatura porteña le haga juicio político? No. Estoy acá con mis legisladores, les he pedido que ellos pidan abrir el juicio político sobre los delitos que se me acusan. ¿Usted quiere que la legislatura porteña le haga juicio político? No. Si bien usted está pidiendo que la legislatura entre en un juicio político hacia su persona, teniendo en cuenta la composición de la Cámara, ¿esto da resultante como que le favorece a usted por ser el PRO la primer minoría? Una comisión de 13 que es la investigadora. Perfecto. De esos 13, 6 son del PRO. Sí, 5/6, sí. Más o menos. 6 son del PRO. Usted pidió al juez Ollarvide que tomara la decisión de ir a juicio oral. ¿Usted cree que se va a dilatar demasiado y esto no va a poder ser, por esto es que pide el juicio político? Y pienso que es lo que me dicen ustedes. La estrategia del macrismo. Que no se hable Delfino Palacios. Hay algo que no me cierra en toda esta historia. ¿Por qué Macri no encara contra Delfino Palacios? Es clave lo que ¿Por qué no lo dice? ¿Por qué no entra contra este hombre? ¿Qué sabe Delfino Palacios de Macri? Que Macri nunca lo acusa de haberlo enmarcado en esta historia. Es algo que no lo puedo creer. Hay un temor de que Delfino lo termine por entregar a Macri. Obvio. Se extrañaban los temazos de Barragán. Ya repetí las pavadas de Rosisner, baile como mono, música de Queen. Ya le eché la culpa de todo a los Kirchner y me porté bien con Valde para estar bien con Clarín. El color de una piel y de una flor, de una guitarra y tu voz, la blanca y cálida luz del sol. A cada persona se mide por el tamaño de su corazón. La tierra nos dice que es de nadie. Yo estaré a donde salga el sol. Beberé la luz de todos los colores cantando. Estaré a donde salga el sol. Beberé la luz de todos los colores cantando. El conmovedor llanto de Lula. Sabe, eu vi o BNDES assinar empréstimo de 200 milhões de reais para a cooperativa de catadores de papel. Aí eu falei, agora sim, esse país... É o clima de despedida, presidente? Não. Eu acho que é o clima do reconhecimento de que as pessoas passaram a perceber que o Brasil é deles. La contracara de Argentina. En Chile quieren indultar a los genocidas. La propuesta de la Iglesia Católica del país trasandino que le presentó al presidente Sebastián Piñera, básicamente que busca indultar a los militares acusados de violaciones a los derechos humanos en Chile. En el texto que la jerarquía eclesiástica le hizo llegar al mandatario, titulado Chile, una mesa para todos en el Bicentenario, la conferencia episcopal plantea como eje la clemencia y solicita que se otorguen beneficios a quienes estén privados de libertad. Picardía presidencial. Mandate Néstor, mandate usted. Está bien otro Néstor. Eso es muy bueno. ¿Por qué otro Néstor? ¿Y no puede venir otra Cristina? Bueno, la primicia. Sin repercusión. Dualde contra el matrimonio igualitario. Progreso de la historia en todos los aspectos. Esto no sé si es un progreso. La marca las nuevas generaciones. Una cosa es la igualdad de derechos y otra cosa es encapricharse con los nombres. El matrimonio impide que hermanos puedan tener esa igualdad de derechos. Si fuera unión civil sí se podría decir. Cada persona se mide por el tamaño de su corazón. La tierra nos dice que es de nadie. La tierra no es de nadie, es de todos, como la cálida luz que entra en la cuna y en la prisión. Estaré a donde salga el sol. Beberé la luz de todos los colores cantando. Estaré
con Chávez. Oye, por cierto que están especulando, están diciendo que Diego vino porque va a firmar con Chávez, ahora que va a ser el director técnico de la Vinotinto. Eso es lo que se está diciendo, ¿verdad? ¿No? Yo no sé, porque él vino a hablar conmigo y todavía hemos hablado de muchas cosas, pero todavía no hemos hablado así en firme de propuestas que él carga, ¿no? Así que yo no sé todavía qué propuesta tú cargas, ¿no? Pero verdad que hizo tremendo trabajo al frente del equipo argentino. Vamos a jugar fútbol. Vamos. Presidente, ¿Santos no es del camino de Uribe? Bueno, Santos fue el ministro de Defensa de Uribe. Solo que Santos, incluso Santos, yo recuerdo cuando, mire, Santos ha tenido tantas posiciones contra Venezuela y contra mí hasta en lo personal. Ahora Maradona es periodista y provocador. Le está quitando el puesto a alguno de ustedes. No, porque yo lo quiero saber también. Sí, claro. Más buenas noticias. 1. Mercados. Infobae siguió la racha positiva en todos los mercados y subió la bolsa. Los títulos argentinos registraron alzas generalizadas que encabezaron los papeles que se negocian en el exterior. 2. Copa Davis. Hablamos de tenis, Rodo, y la noticia del día tiene que ver con la reaparición de Juan Martín del Potro. 3. Una buena para el River del Tiki Tiki. Cantó Caruso. Buenas noches, sí, Caruso, gol. Este es Fretes. Se cayó solito Fretes, mirá qué lindo, qué regalito, Caruso. Sí, Caruso, sí, aprovechar el regalito, sí, gol. ¡Gol! Rival inferior a Gimnasia de Jujuy. Atención, se viene Caruso, el tercero, otra vez, qué regalito, otra vez, Caruso, otra vez, gol. 4. Y una buena para Boca. Arregló por un año un delantero casi tan bueno como Caruso. Firmó Palermo. Y ahora tenemos que hablar de Martín Palermo porque renovó su contrato por un año. El vínculo es, por supuesto, con Boca Juniors. Hablas de un año, no hay 6 meses más, ¿por qué no? Y me puede llegar a entusiasmar en que ganemos la Copa Libertadores y quiera jugar el Mundial de Clubes en diciembre. Entonces ahí 6 meses más se puede estirar. 9, 6, 7, 8. Admirado Diego, de bella incorrección política que, como dicen los que saben, no sabés cabecear. Decime, ¿cómo nos ves para esta noche? 10 puntos, ojalá nunca se llegue a 10 puntos. 6, y a otros 7, otros 8. Y Maradona nos volvió a nombrar. Lo que es necesario es garantizar un crecimiento sostenido, que no sean solamente 6, 7 u 8 años y luego vienen y cambian políticas y entonces todo vuelve para atrás. Estaré a donde salga el sol. Beberé la luz de todos los colores cantando. Estaré a donde salga el sol. Beberé la paz de todos los colores cantando. Estaré a donde salga el sol. Beberé la luz de todos los colores. Muy buenas noches, bienvenidos a 678. Ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media en este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Estimados colegas, ¿cómo les va a ustedes? Bueno, está Sandra, se tomó el día, pero sí está para compartir el programa con nosotros el sociólogo Fortunato Marimachi. Hola, Fortunato. Bienvenido, Gracias. También está con nosotros el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat. Hola, Eduardo. Bienvenido. Muy bien, vamos con el primer informe. Tiene que ver con esta solicitud que hizo ayer pública Macri en conferencia de prensa pidiendo su juicio político en la legislatura porteña. Pero antes no pensaba lo mismo. Macri ahora pide que lo juzgue el PRO. Hace 2 días. Macri, para aclarar un tema, ¿usted quiere que la legislatura porteña le haga juicio político? No. Hoy estoy acá con mis legisladores, les he pedido que ellos
pidan abrir el juicio político sobre los delitos que se me acusan. ¿Usted quiere que la legislatura porteña le haga juicio político? No. Abrir el juicio político. Si bien usted está pidiendo que la legislatura entre en un juicio político hacia su persona, teniendo en cuenta la composición de la Cámara, esto da resultante como que le favorece a usted por ser el PRO la primer minoría. Los votos van a ser decisivos. ¿Crees que algún legislador del PRO va a votar en contra como para que sea adversa su resultante? Yo creo que los legisladores del PRO tienen un compromiso con la verdad, el mismo que tengo yo. Efectivamente, son 19 miembros del PRO, cosa que no habría ocurrido en ninguna comisión, una proporción de esta naturaleza. Básicamente hay una comisión acusadora de 45 que ya están nombrados y tienen que nombrar de esos 45 una comisión de 13 que es la investigadora. Perfecto. De esos 13, 6 son del PRO. Sí, 5/6, sí. Sí, 6 son del PRO. Sí. Es decir, que estás muy cerca, uno puede pensar que estás muy cerca de tener una comisión investigadora de tu lado. Usted pidió al juez Ollarvide que tomara la decisión de ir a juicio oral. ¿Usted cree que se va a dilatar demasiado y esto no va a poder ser, por esto es que pide el juicio político? Y pienso que es lo que me dicen ustedes. Cada reportaje que he hecho en estos últimos días me dicen que van a pasar muchos meses, hasta por ahí varios años antes que se abra el juicio oral, con lo cual, lamentablemente, lo que ustedes me dicen... Página 12. Yo me acuso, yo me juzgo, yo me absuelvo. Apenas unas horas después de haber ordenado a su bloque desecharlo, Macri volvió sobre sus pasos y reclamó su propio juicio político. Acorralado en los estrados judiciales, confía en sus legisladores para lograr un juzgamiento a su medida. La oposición cree que es una maniobra. Macri y la institucionalidad. Creo que en el marco institucional que tenemos, es fundamental que nuestras instituciones funcionen bien. Y por eso voy a hacer todo lo que sea necesario para impedir que Néstor Kirchner quiera llevarse por delante nuestras instituciones democráticas. Me parece que Mauricio Macri, con todo respeto, tiene una relación con la justicia un poco extraña, porque en realidad uno, aceptando la división de poderes, tiene que ir y tratar de explicar qué es lo que pasa ante la justicia cuando es acusado, no acusar a los jueces. Cuando fue con Ollarvide, en la indagatoria, decía, yo fui a preguntarle al juez y no me contestaban. Me pasé las 6 horas pidiéndole al juez, dígame, ¿qué hecho concreto usted tiene para decir que yo he hecho? Me pasé más de 6 horas enfrente al juez pidiéndole que me diga una causa, un hecho que yo haya hecho. No, es al revés. En la indagatoria es que el juez le pregunta al sospechoso, no es que el sospechoso le pregunta al juez. Y con el caso de los camaristas sucede lo mismo. Uno tiene que dar respuesta, en este caso Macri, dar respuesta sobre lo que lo acusan, no el acusar a los jueces. Pude no haber ido a declarar nunca, y fui a declarar personalmente con Ollarvide 5 horas. Y después me subí en una moto, casi jugándome la vida para llegar en hora a declarar con estos señores 3 camaristas para que después firmen este mamarracho. Uno tiene que dar respuesta, en este caso Macri, dar respuesta sobre lo que lo acusan, no el acusar a los jueces. Viste que él está planteando el juicio oral. Sí, él reclama, yo quiero ir al juicio oral. Lo que yo pido es, vayamos a juicio oral. Vayamos a juicio oral ya. Quiero ir al juicio oral. Es como, tanto con Ollarvide, claro, tanto como la Cámara, y ahora en esta tercera instancia, es como que él piensa que puede dar órdenes al Poder Judicial. Se presenta, en una forma figurada, como un patrón de estancia. Dime quién te defiende y te diré quién eres. La Rural, multitudinario corte de cinta. Puntualmente, llegó Mauricio Macri, ya unos minutos antes habían arribado Horacio Rodríguez Larreta. Este es el momento de la inauguración oficial. Rosati, por último, ahí está recorriendo la exposición con Macri, que ha pedido su propio juicio político, en tanto y en cuanto él dice que es una operación de Néstor Kirchner, particularmente para ensuciar la campaña. ¿Usted cree esa versión o no? Lo que uno ve que es una actitud la que ha tomado el jefe de gobierno que parece sensata, parece buscando la transparencia y la claridad. También es un sector
que ha sido tal vez uno de los primeros que le tocó, lamentablemente, enfrentar a un gobierno nacional que no pensaba como ellos. Pero hoy me toca a mí, justamente, dar esa batalla por las instituciones, en defensa de la verdad, y por eso le pedí a mis legisladores que convoquen a una comisión de investigación, de juicio político. Macri, para aclarar un tema, ¿usted quiere que la legislatura porteña le haga juicio político? No. Creo que se trata de una situación realmente, me parece lamentable, porque quien pide el juicio, el legislador que pide el juicio político, tiene él la convicción de que esa persona es responsable y por lo tanto él está a favor de la destitución. Nunca se conoce el caso de que se pida la formación del juicio político a quienes no quieren el juicio político. ¿Cuántos años tiene usted como abogado? Más de 40. En su experiencia, conociendo, bueno, se me ocurre a muchos de los jueces, de los camaristas, ¿qué opinión tiene de esta Cámara que acaba de confirmar el procesamiento de Macri? Tengo una buena opinión de todos los jueces que la integran. No tengo ningún elemento como para dudar de su probidad. Para cerrar el informe, un esperado regreso. El Bergman Posta, el de centro izquierda. No es lo mismo un cana que apunta que irse a Punta Cana el día que confirman tu procesamiento. ¿Lo veas? No es lo mismo un procesado que el líder del PRO cesado en sus funciones. No es lo mismo criarse en un fino palacio que andar rogando que no hable el Fino Palacios. Muy bien, bueno, saludamos el regreso de nuestro rabino a los informes. Eduardo, quiero pedirte una opinión sobre lo que escuchamos. Bueno, voy a comenzar por el final, la exposición que hace Macri frente a las cámaras en la inauguración de la sociedad rural, y donde con un tono de protohéroe dice que así como en su momento fueron los productores agropecuarios los que enfrentaron la iniquidad, bueno, ahora le toca a él enfrentarlos y defender las instituciones. Es decir, desde un auto de procesamiento firme se propone como defensor de las instituciones. Yo creo, voy a tomar una expresión de un filósofo, de Strawson, tiene una pérdida de equilibrio semántico. Es decir, creo que no entiende lo que está diciendo, ¿no? Porque creo que en una situación como la que está, y habiendo fracasado todas sus estrategias procesales hasta aquí, decir que él va a salir en defensa de las instituciones es casi incurrir en apología del delito, ¿no? Es decir, está prácticamente en el borde. Y en cuanto a la situación en el proceso, bueno, es bastante claro. No hay posibilidad de recurso de casación porque la casación solamente abre la instancia frente a sentencias definitivas, tampoco hay viabilidad de llegar a la Corte Suprema, no hay situación además de urgencia insusceptible de reparación ulterior porque está beneficiado con la exhibición de prisión. Le queda solamente el escenario judicial del juicio oral, cuyos tiempos de arribar a él y una vez en el juicio oral no los va a manejar él, esto seamos claros. ¿En promedio, normalmente, cuánto tarda un juicio oral? Yo diría que, atendiendo a lo que dijo la Cámara en su último pronunciamiento y los tiempos de los procesos, estaríamos pensando en la posibilidad de elevar a juicio oral sobre fin de año. Una vez cumplido todo lo que son las acusaciones y los traslados, las contestaciones de la defensa, recién entonces se eleva al tribunal oral, y en el tribunal oral, abarrotados como están con los crímenes, juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad, son tiempos extensos, de modo que habría que estimar, es una estimación, 2 años, como para que pudiera ventilarse en el juicio oral y público, lo que es hasta aquí una causa de 5.000 fojas y que seguramente colectará más en el decurso que todavía resta. Y debemos también señalar, la Cámara ha pedido que se profundice la investigación en algunos aspectos. Formulo la prevención, no prevención, tal vez el vaticinio, sin con esto hacer de ello nada profético,
de que probablemente ello complique la situación procesal de Macri, es decir, que pasemos de una condición de miembro de una asociación ilícita a la posibilidad de integrar la jefatura de la asociación ilícita, porque el montaje hecho en la estructura del aparato Estado del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para este espionaje soez, porque recordemos que la víctima principal han sido los que fueron a su vez víctimas de un atentado terrorista genocida, y esto es realmente de una inmundicia institucional pocas veces imaginable. Haber nombrado como jefe de la policía al hombre más sospechado del encubrimiento y defenderlo y decir que era un buen nombramiento, bueno, todo esto evidentemente atiborra la posibilidad de creer una hilacha de inocencia en el obrar del aquí hoy encartado Mauricio Macri. Fortunato, ¿cómo ves esta visita? Estaba pensando en la visita de Macri a la rural del día de hoy. Me sumo a lo que decía. A ver, primero, recordemos que era la nueva política que nos venía a cambiar la vieja sociedad corrupta de políticos en la Argentina, y resulta que esta nueva política tiene más resabios de la política conservadora y de la política de derecha que ofrecer algo distinto en la sociedad porteña. Y es cierto, fíjate vos que hoy no pasaron, otros días pasa en el video, cuando él dice, Kirchner me persigue como persigue a alguien por acá, se ve que algo pasó, es una palabra. Te tocaron. No, perdón, sí. No se nombra Macri, por ahí es Macri que no hay que nombrarlo, hay que tener cuidado. Algo izquierdo urgente. Voy a ser como el expresidente que decía que había que tocarse ahí para que no nos traiga problemas, pero me parece, digo, él, fíjate que continuamente dice, Kirchner me persigue como persiguió a los militares, a la iglesia, a los empresarios y a los periodistas. Es decir, esa derecha que él la nombra, que Kirchner dice que la persigue, él se quiere hacer representante. Hoy lo de Violcati me pareció muy interesante, porque es la imagen, la sociedad rural apoyando a alguien que está procesado, que está acusado de pertenecer a una banda, que un juez y un tribunal dice que sí, que tiene, que participó de estos hechos. Resulta que dice que no tiene nada que ver, que va a consultar primero con su... Consulta primero con su líder mediático, que le dice qué es lo que tiene que hacer. Responden todos al unísono, porque las caras que uno ve a veces de sus secretarios, de sus ayudantes, todos responden exactamente lo mismo. Y esto entonces me dice a mí, bueno, qué triste, y al mismo tiempo, qué bueno que nos demos cuenta que estas son las opciones que se nos quieren presentar para tratar de crear una nueva política. ¿Barra? Primero una observación, creo que interesante, a Saadiyat le están poniendo la cortina muy alta. Y está hablando muy alto, y le hacen gritar, que bajen un poco la música, no sé, por ahí es alguno de la música, de acá después me va a venir a agarrar. Te van a agarrar en el vestuario, vas a ver. Y la otra que me pone ansioso por ver cómo termina esto en la legislatura, porque Macri primero les pidió a los del PRO que no lo juzguen, después les pidió que sí lo juzguen, y me gustaría saber si van a pedir que lo declaren inocente o que lo declaren culpable. Sí, también puede tener. Porque puede ser. No lo descarto. Sí, puede tener razón. Vamos a seguir con el tema de Macri. En este caso pasamos a hablar de una relación que está tratándose de evitar cuando se habla de la causa que involucra a Macri. Estamos hablando claramente de la relación entre Macri y Elfino Palacio. Vemos el informe. La estrategia del macrismo, que no se hable del Elfino Palacios. Hay algo que no me cierra en toda esta historia. ¿Por qué Macri no encara contra Elfino Palacios? Es clave lo que ¿Por qué no lo dice? ¿Por qué no entra contra este hombre? ¿Qué sabe Elfino Palacios de Macri? Que Macri nunca lo acusa de haberlo enmarcado en esta historia. Es algo que no lo puedo creer. Hay un temor de que Elfino lo termine por entregar a Macri. Obvio. ¿Por qué nadie le pregunta a Macri por esta contradicción? El único riesgo que hay acá es que Kirchner siga intentando dilatar esto. Por eso queremos transparencia total. No tenemos ningún riesgo porque no hay nada que ocultar. Rodríguez Larreta, usted dice que no hay elementos en la causa contra Macri. Yo le pregunto, ¿cuáles son los elementos
en los cuales ustedes se basan de que Kirchner está atrás de esto? Él fue el que mandó a la gente de la CIA a hacer el llamado que supuestamente era anónimo. Pero Fino Palacios no lo puso la CIA ni Kirchner. No, a Fino Palacios no lo puso y eso no está considerado un delito y no es lo que se está investigando, para nada. ¿Ciro James tampoco? Ciro James sí, como que no, lo tuvo la policía trabajando como policía durante 5 años. Pero y no se investigó. Fino Palacios dijo que él lo había nombrado. La Nación, Palacios. A James lo recomendé yo. Todo lo que se ha dicho hasta estos momentos se cayó a partir de una sola frase, pronunciada por el Fino Palacios. Cuando aparece Fino Palacios y dice a James lo recomendé yo, se termina toda la historia. No hay un paso más que se pueda dar. ¿Bajó Palacios a James? No, de ninguna manera. Palacios. A James lo recomendé yo. ¿Bajó Palacios a James? No, de ninguna manera. Y Fino Palacios le dijo a la Nación, una sola línea, termina con todo. A Ciro James lo recomendé yo. Nadie recomienda a alguien que no conoce. Él es el que lo quiere meter en el gobierno. Él es el que se lo quiere meter a Macri. Y Palacios es Macri en este tema. ¿Por qué Macri defendía a rajatabla a alguien con estos antecedentes? La designación del jefe de la Policía Metropolitana, el comisario Palacio. Creemos haber designado uno de los mejores policías que ha tenido la Argentina en los últimos 20 años, al menos el más condecorado, y estamos muy contentos de la designación que hemos hecho. ¿Cómo evalúan justamente los cuestionamientos que están cayendo sobre la figura del policía, sobre todo en relación a los procesamientos en algunas causas? No hay ningún procesamiento y le pediría que sea específico en cuanto al cuestionamiento. En el caso, por ejemplo, del secuestro y asesinato de Axel Bloomberg. A ver, 2 años y medio antes del secuestro de Axel Bloomberg hubo una llamada telefónica a una persona apellido Zagorski, que tenía el teléfono intervenido por una investigación de hurto y desarme de autos en el juzgado federal del doctor Ballesteros. Esa comunicación fue hecha con un policía de apellido Gallone, que en ese momento tampoco estaba investigado. Esta persona Gallone estaba con el comisario Palacios, le pasa el teléfono y es una conversación prácticamente que no tiene confianza. ¿Sabés con quién estoy acá? Sí. Con un hombre que te quiere detener, hermano. ¿A mí? Sí. ¿Quién me va a detener? ¿Qué huevo tiene? Este tiene huevo grande. Justo con el Fino Palacio. ¿Con quién? Con el Fino Palacio. Ah, el Fino Palacio. No, justamente le expliqué que el amigo mío, que por vos, bueno, que gracias a Dios había salido bien de una cosa que te habían imputado. Entonces me dijo que sí, que te tenía que te tiene en referencia. Vino a ver a Cainelli. Quiere comprar una 4x4 para ir a pescar. Digo, espera que te ve con él, así lo saludás, pero no hablen nada. Hola. Hola. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Bien usted? Bien, gracias a Dios, bien. Bueno, me alegro mucho. Bueno, a ver qué momento, a ver si nos vemos y charlamos con... Bueno, ¿cómo no? Un cafecito vamos a tomar. Sí, cómo no. Bueno, un abrazo. Chao, chao. Y es una conversación prácticamente que no tiene confianza. Se le imputa de cosas que no existen. Quiero reafirmar las cualidades, las calidades humanas, profesionales del señor Jorge Palacios. Por eso lo designamos convencidos de que es la persona más idónea para el cargo. Lo que tiene que ver con la causa mía son 2 llamados por un teléfono celular que estaba a nombre del comisario Jorge Palacios a un lugar que había una orden de allanamiento. Lo que libra el doctor Galeano, se verifica si hay alguien en el lugar para allanar, porque es un allanamiento con detención de Canoredul. A ver, perdón, usted dice que antes de allanar un domicilio para detener a alguien, la policía llama para verificar si hay alguien. Ah, la verdad que es la primera vez que escucho que alguien llama a la casa. No, le pregunto si no parece por lo menos ingenuo llamar a un sospechoso al teléfono antes de allanarle la casa. Y otra cosa que le dijo ese famoso testigo es que cuando llegó el allanamiento, la comida todavía estaba en la mesa. O sea que alguien les avisó del allanamiento. Lo que pasa es que ese día se hicieron una serie de allanamientos muy importantes. Creo que en total fueron 16. Fue un viernes. Efectivamente. Y yo me acordaba, digo, Fanny iba a estar contenta. Poco tarde, pero se hizo. Y se hicieron una serie de allanamientos muy importantes, así que pudieron haber tomado conocimiento de que podían ser... Claro. No, le pregunto si no parece por lo menos ingenuo llamar a un sospechoso al teléfono antes de allanarle la casa. No, parte de las tareas de inteligencia también son las comunicaciones. Pero llamar por teléfono diciendo soy policía federal, llamo para ver si hay alguien. Por eso lo designamos convencidos de que es la persona más idónea para el cargo. Con el Fino Palacios preso y Macri con procesamiento confirmado, ¿este dato no es revelador?
o al menos para que la prensa investigue o pregunte? Hay un frente interno que hay que ver si sigue unido o no. Según lo que yo tengo entendido, en ese frente interno del PRO, una gota que quebró, digamos, que abrió las aguas, fue el dato, cuando se supo el dato de que Ciro James había escrito, la esposa de Ciro James había escrito un libro con la mujer de Rodríguez Larreta, ¿no? Porque no es que Ciro James apareció de la nada y era un amiguito que trajo Palacio. Eso yo no lo sabía. Es un tipo que circulaba... ¿Un libro de qué? Un libro sobre bodas. Si lo de Palacio fue un simple error, Uno no puede estar exento de cometer errores. ¿No me equivoqué? Nos equivocamos. ¿No me equivoqué? ¿por qué luego Macri designa a Chamorro del riñón del Fino? Nosotros tomamos las mejores decisiones, elegimos lo que creíamos ser los mejores responsables. Fue echado de la jefatura de la Policía Metropolitana de Osvaldo Chamorro. Elegimos lo que creíamos ser los mejores responsables. Pregunta final digna de 678 Kids. La estrategia de Durán Barba es que se hable de Kirchner, del bigote, del papá castrador, de las formas legales, de Macri contra el mundo y en absoluto de los hechos. Bueno, interesante volver al origen, Fortunato, ¿no? de esta historia, por lo menos de este conflicto. Para hacer un poco de historia y de memoria. Quizás algunos supongan, Macri, que somos incautos o que vivimos en otro mundo, pero volver a ver todas estas imágenes, en una sociedad que vivió el terrorismo de Estado, que exige justicia y que no acepta la impunidad, que uno de esos comisarios que estuvo presente en varios de estos hechos y que a su vez haya participado, como hemos visto aquí, en varios de otros tipos de atentados en la sociedad argentina, bueno, es suponer que la sociedad argentina es idiota o es suponer que nosotros seguimos creyendo que por haber sido presidente de Boca, por ser empresario, tiene toda la impunidad del mundo para hacer y decir lo que quiera. Esto es lo que me parece que él trata, digo. No es ni un idiota, ni un loco, ni un tonto. Actúa como un empresario que se hizo cargo del Estado, que le dijeron que los empresarios en el Estado iban a gestionar mejor que los dirigentes políticos, y hoy tenemos el ejemplo. Gestiona pésimo. Yo vivo en Saavedra, Urquiza, donde todavía tenemos ahí el polo educativo sin terminar. Se rodea de gente acusada de haber participado en hechos de terrorismo. Niega los hechos y a su vez nos dice que lo tenemos que seguir aceptando. Me parece que, insisto, no se dio cuenta que la sociedad argentina cambió y mucho, y la sociedad porteña también. ¿Orlando? Sí, estaba pensando que no se le ocurra a Durán Barba hacerlo llorar como a Lula, porque va a desmerecer el sentimiento del llanto para la eternidad, porque nadie le va a querer ni siquiera el llanto. Y estaba pensando en la frase, creo que vos dijiste espionaje, en un momento dado el espionaje de Macri. En general, en los medios uno suele ver la palabra o la frase escuchas telefónicas o pinchaduras de teléfono. Eso banaliza el concepto, pero fíjense qué diferente, lo estuve pensando y lo consulté con otras personas. Si uno dice espionaje a ciudadanos, fíjate la gravedad del hecho. Fíjate qué diferente esa pinchadura telefónica al estilo Chiche Helblum o escuchas telefónicas. Eso suena a chisme. Alguien que escucha el teléfono para enterarse de alguna pelotudez. Espionaje a ciudadanos. Esa es la acusación que pesa sobre Macri. Mirá, es espionaje organizado, o sea, le presta la estructura del Estado de la ciudad de Buenos Aires ilícita a un grupo para que pueda hacer eso. Qué premonitorio, ¿no? El libro que escribió la esposa de Rodríguez Larreta que era sobre bodas, ¿no? Al final los casaron, mirá qué bueno. Quiero hacer como una reflexión y hacerle una pregunta a Barcésar, ¿no? Un poco pensando en toda esta impunidad que se nombró acá en la mesa de distintas maneras, ¿no? Y esta impunidad que continúa, pensando que él puede elegir quién quiere que lo juzgue, cómo quiere que lo sentencien, en qué momento, en qué tribunal, opinar de los jueces, de los camaristas. Y la pregunta que tengo todavía es de qué manera influiría, remitiendo al título de página 12 de hoy, ¿no? De yo me juzgo, yo me culpo, yo me encuentro, yo me dictamino, yo. Me preguntaba de qué manera podía influir que se le haga, que se le pida un juicio político en el juicio oral que estaría por tener lugar. Bueno, son dos escenarios distintos, es decir, el juicio oral va a transcurrir en la justicia
es aquello que por lo visto no le ha sido favorable ni ha generado situación de impunidad para este mal obrar de Mauricio Macri. El otro es el escenario que él quiere generar o gestar ahora, de que como tiene acólitos y tal vez bastante genuflexos, por lo menos así se han acreditado en sus manifestaciones ante los medios, bueno, ver que como tiene mayoría numérica, puede trabar un resultado inexorable, o un resultado objetivo e inexorable. Pero ¿de qué manera? Supongamos que ese juicio político resulta favorable a Macri, digamos que lo encuentran inocente o que no sé cómo. No haría ninguna, no tendría ningún resultado, influencia, ni podría ser tomado en cuenta por los jueces del Poder Judicial, porque obviamente eso no pertenece a su órbita y tampoco podrían, digamos, hablar de una colisión. Sí, obviamente sería una paradoja que un individuo que fuere condenado en sede judicial lo hubieran, entre comillas, absuelto. Bueno, pero ya ha ocurrido algo parecido con Ibarra, que había sido absuelto en la justicia y luego fue condenado, claro. O sea, digamos, puede darse esa diferencia. Esto es lo que es posible, que aún siendo absuelto, consideren que el mal desempeño, yo no lo veo así, pero creo que es lo que definió la justicia, debió haber sido validado en sede del Poder Político Administrador local. Pero en todo caso es factible que efectivamente se tome una decisión que no tenga que ver con el juicio judiciario, sino juicio político. Pero acá en el juicio político lo que sí hay que señalar, y creo que hay que decirlo con mucha vehemencia, es que una vez que la prueba fundamental, que es el expediente judicial, esté en poder de los legisladores, el que salga a decir Macri no ha incurrido en delito, Macri no integra la asociación ilícita, está frente a una responsabilidad por encubrimiento, ¿no? Esto hay que señalarlo claramente. Es decir, no es una cosa gratuita o que se puede decir con liviandad, con la misma liviandad con que frente a los medios han calificado a una sentencia judicial de mamarracho. O sea que van a tener que leer sí o sí el fallo. O sea que no van a poder hacer lo que sucedió con la indagatoria Sadowski, que sucedió una cosa adentro y dijeron otra cosa afuera. Miren, yo creo que el expediente los va a aplastar. Esta es la impresión que tengo, y que definitivamente esto va a significar el fin de la jefatura de gobierno de Mauricio Macri y probablemente debiera ser así, de su carrera política, ¿no? Pensaba también, volviendo un poquito más atrás, que solo 10 años de menemismo degradando la política durante tanto tiempo pudo lograr que el gobierno de la ciudad termine siendo ejercido por un grupo de temerarios, irresponsables, ineptos, y aceptado esto por la sociedad, votado por la sociedad. Y creo que Macri en ese sentido tiene una raíz. El PRO es como hijo directo, no directo, indirecto de lo que fueron los claramente 90, ¿no? de esa mirada, digamos, peyorativa de la política. Directo ¿no? también. Directo Claro. también, porque su vicejefe, recuerdan, se va a confesar todas las semanas con el cardenal de la Ciudad de Buenos Aires. Varios de los grupos que lo apoyan a Macri es el Grupo Sofía, es decir, de un grupo religioso, católico, que había hecho de los principios, la institucionalidad, la ética y los valores, parte central de su discurso. Y hoy escuchamos que valores, república, institución, ha quedado en la nada. Bueno, por eso se confiesan todas las semanas. Por eso deben ir a confesarse, pero digo, me parece interesante lo que ustedes repiten cada tanto, porque con Macri sucede algo valiosísimo para el futuro. Es decir, si Kirchner es el malo, todo vale, se le puede decir de todo. Esa frase que ustedes pasan en un periodista, si esto lo hubiera hecho Kirchner o algún amigo de Kirchner, hoy todos los diarios, todos los partidos, todos los canales de televisión estarían diciendo, usted está procesado, váyase. ¿Por qué le perdonan tanto? O sea, quiere decir que hay ahí en juego no solo la figura de Macri, está en juego si ese proyecto de la derecha sigue vigente en la Argentina. Exactamente. Beatriz Arlo escribió, ustedes saben, hace unos días una nota en el diario La Nación, digamos, colaborando con la línea que postula Macri alrededor de su defensa. Ricardo Foster le respondió después en el programa de Víctor Hugo y posteriormente Beatriz Arlo dio una entrevista en el programa de radio de Ernesto Tenemán contestando lo que había dicho Ricardo Foster. Vemos el informe. Cada uno elige un soporte. Y el tipo de soporte. A veces sí. Dale, lo vemos. Macri procesado. Forster versus Arlo. Segundo round. Escuchemos a continuación la edición que hizo la producción de Víctor Hugo Morales sobre el cruce verbal entre Ricardo Forster y Beatriz Sarlo, quien justificó su editorial sobre el Macri Gate.
Kirchner, que está cascoteando a todos los principales contendientes, se beneficia evidentemente de esta circunstancia. También se beneficia en un punto Duhalde, se beneficia de Narváez, pero sabemos que esas otras personas no tienen capacidad de impulsar o de detener un juicio. La verdad me sorprende un poco. Cuando interviene una pluma como la de Beatriz Arlo, uno espera que aparte de construir un folletín, que ya está definiendo por otro lado una interpretación, porque dice que en realidad es Néstor Kirchner el que ha habilitado todo este camino y el que finalmente presiona a la justicia para llevar a un supuesto inocente o a un personaje menor al banquillo de los acusados. Está bien, no hay por qué tener que identificarse necesariamente con alguien en todo lo que uno ve o todo lo que está sucediendo a su alrededor. O sea que buscar una identificación ahí es un error. Yo creo que la nota que yo escribí es una nota donde precisamente no hay identificación y eso es lo que traté de hacer. Colocar en la primera frase de un artículo publicado en el diario La Nación, que también supone una decisión de Beatriz Arlo, en un diario que siempre se coloca en una posición de derecha conservadora. Beatriz Arlo, que ya ella parte de una construcción de enorme prejuicio, que es colocar a Kirchner en una zona cuasi demoníaca, puramente oportunista. La nota no le tiene que gustar a Macri ni tampoco a Kirchner, pero trató de ser una nota que más bien describiera una estructura que tiene mucho de pasional, porque Kirchner le mete mucha cosa pasional a la política. Me llama la atención que no haga mención a por qué se lo está juzgando específicamente en esta causa a Macri. Eso se inició por el jurado de Ollarvide y pasó a una cámara, pero eso tuvo un comienzo y además desconfiamos del funcionamiento de la justicia en este momento. Es claro que 3 jueces más Ollarvide, ya la cosa se hace demasiado ardua, demasiado maquiavélica. Es como si Kirchner fuese una especie de semidios que va manejando los hilos de toda la realidad argentina, la política, la económica, ahora la judicial. La estructura en general de cómo se van desarrollando y avanzando juicios, habilitando algunos juicios para que pasen a la Cámara, deshabilitando otros, es una estructura que está llena de suspicacias para todos nosotros. Me parece que si esto fuera así, hace mucho tiempo que aquellos que se oponen hubieran podido mostrar que efectivamente estos jueces, si Elisa Carrió avala la honestidad de los jueces en este caso, estamos frente a una situación distinta. Los argumentos que ha dado el macrismo son inverosímiles. Bueno, a ver, Eduardo. Es un principio del derecho que el que mayor conocimiento tiene en un área tiene mayor responsabilidad. Aquellos que trabajamos con las palabras, entiendo que esto, en este caso de Beatriz Arlo, es perfectamente adecuado. Tenemos que saber qué es lo que estamos designando, ¿no? Qué es lo que estamos diciendo. Si uno pudiera sostener esto en función de una denuncia judicial que ella hubiera impulsado, en la que ella fuera parte, donde se dijera Kirchner maneja la justicia, lo cual es un delito constitucional, porque si algo le está vedado precisamente al Poder Ejecutivo, y ellos toman como un matrimonio fungible en el poder al matrimonio Kirchner, pues entonces estaría cometiendo un delito constitucional. Ahora, si uno esto no lo dijo donde tenía que decirlo, ¿puede volcarlo en una nota de opinión, en un artículo formador de opinión? Esto es lo que me parece poco ético, ¿no? Yo creo que uno puede hacer una denuncia y hasta equivocarse en la denuncia, pero lo que no puede hacer es lograr en una comunicación aquello que nunca habría podido lograr en el escenario en que debió haber transcurrido ese tramo discursivo. Esto es lo que me parece una falta de ética y de mayor responsabilidad cuando se trata de alguien que tiene una capacitación especial en lo que hace al uso de los lenguajes, ¿no? Fortunato, ¿te sorprendió lo de Beatriz Arlo? A ver, imagino, todas las personas tienen derecho a opinar. Beatriz Arlo, Barragán, vos, él, ella. Es cierto que tenemos distintos poderes simbólicos cuando opinamos, porque hay gente que tiene detrás maneras, pergaminos. Y a mí me parece que es importante saberlo, porque uno no escucha igual a que a B según quien sea. Y es cierto entonces que hay mayores responsabilidades en el que nomina. Porque bien decía el gran maestro Pierre Bourdieu, que ella lo conoce como yo, es decir, el que nomina, domina. Es decir, el que usa la palabra, le pone el adjetivo y a partir de ahí crea una serie de símbolos. Porque decir
que hay un descuido de la justicia en este caso, en este momento. Esa es una palabra muy grave en alguien que ella, como yo, como todos los demás, decimos que hay que respetar las instituciones, valorar la democracia, avanzar en el republicanismo. Porque si a esta justicia, por este caso no le creo, pero para otros casos sí le creo, tenemos un gravísimo problema. Entonces me parece que hay que tener muchísimo cuidado con lo que se está haciendo, porque insisto, y ella lo dijo, si el demonio, y acá el cardenal Bergoglio lo tiene mucho más claro, si el demonio es alguien, en este caso Néstor Kirchner, en este gobierno, todo está permitido. Y esto es gravísimo, porque es suponer que ese demonio está encarnado en alguien cuando estamos en gobiernos democráticos, que ella tiene el derecho, yo tengo el derecho, los demás tenemos el derecho, pero no podemos poner el demonio en alguien y a partir todo se puede decir. Y cualquiera entonces que tome otra postura está bien, porque al demonio ni perdón. Sí. Y es medio corta también la lectura política, ¿no? De poner, digamos, una figura demoniada. Yo no creo que sea corta. Yo parto de la idea que todos somos actores racionales y que cuando escribimos y decimos los hacemos con algún objetivo. Parafraseando, alguien quiere ocupar un espacio en el campo cultural e intelectual. Puede ocuparlo aquí, puede ocuparlo allá, con más o menos costos, depende de donde se quiera colocar. Está claro. Pero también eso es claro, y eso es lo que en el ambiente intelectual se habla de betrizarlo, y estoy obligado a decirlo porque es público y lo sabemos casi todos los que estamos de acá. De betrizarlo se piensa de algún modo en el ambiente intelectual que no coordina con las opiniones de Sarlo, que quiere ser una especie de Victoria Ocampo del siglo XXI. Es decir, colocarse en un lugar, en el soporte de la nación que representa a esa cultura con cierta solemnidad, con cierto prestigio que le da un diario centenario y de doctrina. Yo estaba pensando también en algo que es una audacia, lo que voy a decir es una provocación. Yo creo que Beatriz Arlo parte de un hecho antidemocrático, curiosamente tratando de defender esa presunta democracia que ella cree defender. Y esto le pasa a la oposición en general, porque colocar únicamente a Kirchner como liderazgo significa ser atrapado por una luz centrípeta y olvidar que la democracia está hecha de dirigentes del Frente para la Victoria, entre ellas la presidenta, que tiene un valor intelectual, un valor espiritual, un valor moral, igual que los ministros, igual que los legisladores. Pero al prescindir y colocar nada más que a Kirchner, está colocándose en un lugar de dictadura y no de democracia. Es que se trata de ver en realidad como un gobierno populista, un próximo muchas Chávez. Veces hay que escuchar, se dijo los últimos meses algunos dirigentes políticos de oposición que este en un gobierno dictatorial. Tenés toda la razón del mundo, porque si uno ve las leyes, medios audiovisuales, matrimonio igualitario, solo se entiende de una sociedad movilizada, de grupos que vienen trabajando desde hace años, que han intentado penetrar en cierta cultura conservadora que había en la sociedad argentina y lo han logrado. Se sumó el gobierno, se sumó parte del oficialismo, se sumó parte de la oposición. Esa es la democracia. Y esto, cuando se lo pone en una sola persona, yo insisto con el demonio porque es importante, se lo pone justamente para decir es el dictador, que es lo mismo que dice Macri. Macri dice, ese Kirchner es el que persigue a todos. Si yo logro, claro, supondría entonces que ese diablo lo estoy tirando abajo. El problema cuando el emisor de eso se encuentra que hay una sociedad movilizada, como es la que hoy hay en la sociedad argentina, una sociedad que no se lo traga lo que le dicen, una sociedad que ve 678, críticamente a veces está de acuerdo en unas cosas, está en desacuerdo en otras, bienvenido sea, entonces dice, se pueden hacer otras cosas, y si salió esta ley, van a salir otras, y entonces Kirchner desaparece y aparece una sociedad, grupos sociales, movimientos, partidos, y eso es lo que le da riqueza a la democracia argentina. Muy interesante, sí, Barra. A mí yo pensaba que uno en general cuando se encuentra con un texto de un intelectual, de un pensador, el pensador a qué se dedica, abre discusiones, plantea dudas, preguntas, nos deja material para discutir, y Sarlo en realidad acá lo único que nos deja son sentencias, cierra la discusión, y prácticamente el único debate que podemos mantener con ellos es decirle, bueno, Sarlo, no puede ser que Kirchner sea el demonio, listo, y se acabó, con lo cual también me parece que hay una cosa de empobrecimiento. Y otra cosa que yo lo noté, me olvidé, disculpen,
A ver. Hay que ponerle pasión a la política. Si algo está pasando en la sociedad argentina en los últimos años, es que llegó un gobierno con movimientos sociales, con peso social, que agarró a los poderosos y los empezó a derribar. Que agarró a los poderosos y le dijo, ustedes no pueden seguir así. Banco Mundial, Suprema Corte, Iglesia Católica, grupos empresarios, los grandes medios. Eso es pasión a la política. Bueno, lo rescató Sarlo, en eso coincidís, porque dijo que Néstor Kirchner era muy pasional. Pero lo dio como hecho negativo. Claro, eso es lo curioso. Claro. Es una coincidencia, pero... No, pero me parece importantísimo. Ojalá vuelva la pasión a la política. Y ahora que haces esa descripción, pensemos en la imagen. Pensemos en la imagen, hablábamos de Néstor Kirchner, yo preferiría hablar de Cristina, pero pongamos Cristina o Néstor Kirchner en la imagen de Macri. ¿Quién se parece más a un iceberg? A pesar de que los otros vienen del sur. A ver, Eduardo. A mí me preocupa el discurso teocrático que se está instalando en nuestra sociedad. Fíjense que Videla, en el último juicio, por primera vez habló. Es decir, antes se limitaba a un cliché muy acotado, que era: yo me hago responsable de todo, a mí solamente me puede juzgar el Tribunal del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, no voy a abrir la boca, no voy a decir nada, desconozco al tribunal, pum, nada más, y a partir de ahí se ponía a leer algún librito con vida de santo, ¿no? En este último proceso, él dice, hicimos lo que había que hacer. Y que lo diga Videla, que es un ser patológico, podría quizás no tener mucha trascendencia, pero yo creo que él está hablando al calor de esta iniciativa, que tiene su eje central precisamente en el discurso de la Iglesia, que pide la reconciliación, que lo está haciendo también en Chile, ya lo vamos a ver seguramente en otro momento, en otro de este debate. Y a esto está apuntando él y en esto se afianza él, ¿no? Es decir, esto también es palabra de Dios. Hay que perdonar a los genocidas, hay que convivir con los caníbales, hay que olvidar la condición humana para que podamos compartirla con estos que están tintos en sangre. Bueno, esto es lo terrorífico que tiene este discurso, que es un discurso que tiene una esencia teocrática, de eso no me cabe duda, que tiene otras variantes. También cuando Elisa Carrió, por la cual siento enorme respeto intelectual, pero que tiene esa cosa teocrática, se siente oráculo y emite sentencias, no habla, no discurre, no analiza, sino que emite, cual oráculo, una palabra que es la última siempre, etcétera, y se equivoca seguido, ¿no? Por supuesto, como todos los papas, se equivoca con demasiada frecuencia. Pero se cree en esto de que son los representantes de Dios en la tierra, ¿no? Había una sentencia, vos la recordarás, de Lucas, que decía: se creyó nacido para beneficio del mundo y no para provecho propio. Bueno, estos están en eso, creen nacidos para beneficio del mundo, pero en realidad están para provecho propio. Muy bien, Eduardo. Estimado Barragán, usted ha escrito una canción sobre el procesamiento de Macri. Sí, bueno, en realidad es una mirada comprensiva sobre el proceso que viene sufriendo Macri desde que empieza su carrera política. ¿Por qué comprensiva? Te juro, te escucho, me vas a hacer llorar. Me hace sospechar con eso de la comprensión. Porque Macri hizo todo lo que le pidieron y siguió al pie de la letra lo que le venían señalando la gente que lo asesora, y finalmente nunca nada le sale bien. Así que más o menos ese es el pequeño resumen, ahora la escuchan. También descubrí que Rosichner y Kirchner riman, que son rimas difíciles. La canción de Barragán, la vemos. Me saqué la foto con la morochita, salte bache como me pidió el Barbadura, prometí bajar impuestos y por guita, predije que los villeros ya seguían de acá, ya traté como gente a esos pelucas, por los pobres ya fingí preocupación, me embarré mis zapatos de 4 lucas y conté el cuento de los papelitos y me comí el papelón. Ya repetí las pavadas de Rosichner, bailé como un mono, música de Queen, ya le eché la culpa de todo a los Kirchner y me porté bien con Dualde para estar bien con Clarín. ¿Qué más tengo que hacer para ser bueno? Yo no soy como Moreno, él va haciendo todo a las
y no tiene la cara lampiña. Ya me fui sacando de a poco el mostacho que era de mi más tierna juventud. Con mis pelos siempre me sentí más macho, pero en marketing decían que el bigote da ineptitud, y ahora imberbe solo y triste en este lío. Yo no sé qué más hacer para zafar, todo por escuchar a un tipo judío. Palacios nunca me dijo que eso también iba a explotar. ¿Por qué? Porque no consigo que me quieran. Si les abre mi billetera, pídanme. Si me dan alguna pista, me lo escriben mis publicistas. Yo no sé, porque no soy más querible. Si mis agencias son infalibles, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, muy lindo Barragán, muy bonita la canción. Espero que les haya gustado. ¿Qué más seguir para seguir apareciendo bueno, no? Es algo de lo que veníamos charlando recién. Me gustó muchísimo tu análisis último, me sumo totalmente sobre la preeminencia de ciertos discursos teológicos políticos en Argentina y en el resto de América Latina. Hay algo dando vuelta que si queremos profundizar la democracia, no dejarlo de lado. Creía que ibas a decir porque Videla habló de guerra en ese momento también. Y vos hay que recordar que Bombernicz, condenado pero procesado de matar, asesinar, torturar, era la idea de que esos militares mataban en nombre de Dios. Y matar en nombre de Dios me lleva al cielo, me lleva al paraíso. Esto es muy fuerte, hay toda una teología que se construyó con la dictadura militar, que lo dijo Videla y la siguió el cardenal de la Ciudad de Buenos Aires, porque siguió diciendo esto es una guerra contra Dios y que es una batalla contra el diablo. Y siguieron muchos de sus amigos hablando en estos términos. Insisto, cuando uno habla de Dios y el diablo, todo es posible. Matar me lleva al cielo. En ese discurso teológico, que insisto, no solo de la Iglesia Católica, porque cuando el otro día el rabino Daniel Goldman, el otro le dijo, tenés que ir preso, y yo, si no hay que matarte, bueno, muestra que está en algunos otros grupos. Y me parece una sociedad democrática tiene que ser capaz de distinguir entre la vida religiosa y la vida política como dos esferas diferenciadas, porque si no, bueno, pierde la democracia. Macri estaría como en un cadalso político. Nos vamos al corte, ya volvemos. Você é luz, é raio, estrela e lua. Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é sim e nunca meu não. Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão. Me suja de carmim, me põe na boca o mel. Louca de amor, me chama de céu. E quando sai de mim, leva meu coração. Você é fogo, eu sou paixão. Você é luz, é raio, estrela e